Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Hoy estamos compartiendo un tema muy interesante. Se titula El Cordero Pascual y la Cena del Señor. ¿Sí? El Cordero Pascual y la Cena del Señor. Vamos a ver cómo se relacionan. Ustedes saben muy bien que en el Éxodo Dios ordenó a los israelitas a sacrificar un cordero sin defecto y comerlo durante la primera Pascua. Este cordero, cuya sangre protegía a las familias de la muerte durante la plaga en Egipto, era un símbolo de liberación y de salvación cuando sacrificaban un cordero. El cordero era un sacrificio que marcaba la redención de Israel de la esclavitud egipcia. Así que esta es la referencia en la Biblia cuando nos habla del Cordero Pascual. Cuando la Biblia habla del Cordero Pascual se refiere justamente cuando Dios les dijo, ahí cuando estaban por ser liberados de Egipto, cuando el faraón no quería liberarlos y mandó esta última plaga, donde iban a morir todos los primogénitos. Pero ¿qué les dijo Dios? Sacrifiquen un cordero y la sangre del cordero tienen que pintar en sus puertas. Y esa sangre va a evitar que entre la muerte a sus familias. Así que eso fue lo que hicieron. Sacrificaron un cordero y pintaron y la muerte no entró. Se fueron librados de la muerte. Fueron salvados. Y todo eso les llevó a que fueran liberados de Egipto, ¿no? Entonces, aquí viene ya esta referencia del Cordero Pascual, ¿no? Sigamos. Jesús, como el Cordero de Dios, en el Nuevo Testamento, Jesús es presentado, escuchen bien esto, como el cumplimiento de esa figura del Cordero Pascual, ¿sí? Justamente Juan el Bautista, cuando lo vio Jesús, ¿qué dijo? Le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Juan el Bautista estaba declarando justamente lo que Jesús era el cumplimiento, justamente de toda esa práctica que hacían cuando sacrificaban un cordero y los libraba de la muerte, recordando la liberación de Egipto. Ahora Jesús viene a dar cumplimiento. Acuérdense que todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es una sombra de la obra de Cristo. Lo que festejaban, lo que recordaban en la Pascua, era una sombra de lo que Jesús era e iba a ser. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista declara justamente, le dice, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy interesante. Jesús sin pecado entonces se ofrece a sí mismo como sacrificio en la cruz para salvar a la humanidad, no de la esclavitud de Egipto, sino del pecado y de la muerte. Este sacrificio es la nueva Pascua, ¿sí? Así que justamente Jesús es la sombra de esa Pascua que celebraban los judíos. Y Jesús vino a ser ahora, con su sacrificio, vino a salvar a la humanidad, a toda la humanidad, gracias a ese sacrificio. Durante la última cena, Jesús establece un rito pascual, ¿sí? En lugar del cordero físico, ¿qué utiliza Jesús? Utiliza el pan y el vino, ¿sí? Esos son símbolos, repito, son símbolos de su cuerpo y de su sangre que sean ofrecidos como sacrificio. Así como el cordero pascual era un recordatorio de Israel, la cena del Señor que Jesús nos dijo que practicáramos es un recordatorio del sacrificio de Cristo, de ese nuevo pacto que se estableció por su sangre, repito, por su sangre. Entonces, Jesús estableció justamente, les dijo, esto es
como mi cuerpo y esto es como si fuera mi sangre. Ahora compartan, ¿sí? Tengan comunión y recuerden porque yo voy a ser sacrificado por toda la humanidad. Eso es lo que les quiso decir. Los judíos cuando celebraban la Pascua recordaban la liberación de Egipto. Lo que Jesús quiere que ahora recordemos, ¿qué es? Lo que Él murió por nosotros. Jesús nos pidió que hiciéramos esto para recordar que Él dio su vida por toda la humanidad. La cena del Señor, por lo tanto, no es simplemente un paralelo de la Pascua, sino un cumplimiento. ¿Sí? Jesús transforma el significado del sacrificio pascual de su propia muerte. Es el sacrificio definitivo y libera a los creyentes de la condenación y les ofrece vida eterna. Así que es muy diferente, obviamente. El Cordero los liberó antiguamente de Egipto y los liberó de esa muerte que iba a entrar en ese momento, ¿no? En esa plaga. Jesús, ¿cuáles son las ventajas? O sea, ¿qué nos ofrece Jesús con su sacrificio? Es librarnos de la condenación y darnos vida eterna. Imagínense qué tremendos beneficios hay cuando uno decide aceptar a Jesús. Somos librados de esa condenación porque todos nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, pero Jesús pagó por nuestros pecados y después nos dio también vida eterna. ¡Qué tremendo! Participar en la cena del Señor es participar en esa redención y recordar el nuevo pacto en su sangre, ¿sí? Entonces, ¿por qué pidió Jesús comer su cuerpo y beber su sangre? Cuando Jesús les pidió a sus discípulos comer su cuerpo y beber su sangre, Él estaba estableciendo un acto profundamente simbólico. Esta instrucción se refiere a la participación en el sacrificio que Jesús estaba a punto de hacer en la cruz. Sí, en la última cena, justamente ahí con sus discípulos se reunió. Antes de ser crucificado, les enseñó, les dijo qué es lo que iba a hacer el Señor por nosotros. Y ahí justamente declaró, este es el nuevo pacto. Sí, este es el nuevo pacto. Eso dijo Jesús en estos momentos. Vamos a ver a qué se refiere. En Lucas 22, 19 y 20 dice entonces, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. No dice si quieren, ¿sí? Acuérdense, es una orden, es un mandato. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así que aquí está justamente lo que hay que entender. Este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, con su sangre. El antiguo pacto, ¿qué era el antiguo pacto? Era que la gente quería ser salva por cumplir la ley. Sí, la gente tenía que hacer sacrificios para poder alcanzar la salvación. Pero ¿cuál es el nuevo pacto ahora? Es simplemente ahora tomar la decisión de aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador, arrepentirme de mis pecados y de vivir conforme a su voluntad. Ese es el nuevo pacto, ¿sí? Así que aquí justamente está estableciendo algo nuevo, algo nuevo. Por eso dice un nuevo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto, donde la gente tenía que esforzarse y ser salva por sus propios méritos. No, ahora es el nuevo pacto, es aceptar y creer en Jesús y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Así que a eso se refiere cuando habla de un nuevo pacto.
Y mire lo que dice en Jeremías 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será el pacto como hice con sus padres en el día que tomé la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron. A pesar de ser yo su Señor, dice Jehová, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Entonces, aquí hay un nuevo pacto. Lo que dijo Jesús ya estaba también dicho muchos años atrás. Había una profecía ya en el libro de Jeremías de lo que Jesús iba a hacer con su sacrificio, un nuevo pacto. ¿Sí? Así que esto de la cena del Señor es cumplimiento también de una profecía. ¿Sí? Ya en Jeremías estaba dicho que el Señor iba a hacer un nuevo pacto con nosotros a través de su sacrificio. Y pondré, dice, mi ley en su interior, y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué tal? ¿Sí? Así que a eso se refiere Jesús cuando dijo nuevo pacto. Jesús usa pan y vino en la última cena. Ambos elementos son comunes en las comidas judías, y los transforma en símbolos de su cuerpo y sangre. El pan representa el cuerpo que sería quebrantado en la cruz y el vino simboliza la sangre derramada. ¿No? Y miren lo que dice Mateo 26-28. Porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Imagínense, ahí nuevamente Jesús está diciendo lo que significa su sacrificio, lo que significa su sangre. Esa sangre del pacto. Acuérdense, sangre del pacto. Y ahora vamos a ver eso también, a qué se refiere. En Juan 6, 53 al 56 dijo esto también el Señor. Jesús les dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora, ¿se dan cuenta de lo importante que es esto entonces? ¿Se dan cuenta de lo importante que es participar en la cena del Señor? El significado que tiene esto, ¿sí? Imagínense, entonces por eso les digo esto, no tenemos que dejar de hacerlo. Esto es muy, muy importante y muy significativo, el poder recordar con la cena del Señor el sacrificio que hizo por nosotros, ¿sí? Así que les digo esto, Jesús lo dijo y por eso es tan importante tomarlo en cuenta. Jesús habla más explícitamente acerca de comer su sangre y comer su carne y beber su sangre como condición para tener vida eterna. ¿Qué tal? Esto se refiere de aceptar su sacrificio y participar espiritualmente en su muerte y su resurrección. ¿Sí? Así que, por eso digo, obedezcamos al Señor. Vivamos como dice su palabra. El Señor nos ha pedido que practiquemos la cena del Señor. Hagámoslo. Es la voluntad de Dios. Así que no es un acto literal de comer la carne, sino de una manera sobre una unión espiritual. Es una comunión, ¿se dan cuenta? A través de su sacrificio. Cuando tú comes y bebes esto que representa su cuerpo y su sangre, estás entrando en común unión, te estás uniendo. Comunión, ¿sí? Te estás uniendo a ese sacrificio. Entonces, en la cultura hebrea la sangre tenía un significado especial en los pactos. Los pactos, que es lo que la Biblia habla también mucho de esto,
se sellaban con sangre de un sacrificio. La sangre representaba vida y consagración. Si tú lees y analizas los pactos, se utilizó el derramamiento de sangre. Cuando Dios estableció un pacto con Israel en el monte Sinaí, Moisés sacrificó animales y roció la sangre sobre este pueblo diciendo: esta sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, ¿sí? O sea, esto del pacto se hacía con derramamiento de sangre. Por eso Jesús tuvo que morir y derramar su sangre, ¿se dan cuenta? La sangre era un símbolo de compromiso y de vida consagrada a Dios. De manera similar, cuando Jesús habla de su sangre como un símbolo del nuevo pacto, cuando dice en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, Jesús está usando esta misma imagen, que su sangre sería derramada para establecer una nueva relación entre Dios y la humanidad, redimiendo a los creyentes de sus pecados y ofreciéndoles vida eterna, ¿sí? Pues yo digo, estamos ahora en el tiempo de este nuevo pacto. Este nuevo pacto a través de su sangre preciosa, de su sacrificio. Estamos viviendo en ese nuevo pacto. Solo tenemos que poner de nuestra parte, que es creer en Jesús, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y andar como Él anduvo, ¿sí o no? Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que no solo es no es una simple oración de aceptar a Jesús. Ese es el comienzo de poder vivir como un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, ¿sí? No solamente es orar, entregarnos a Cristo, no, ahora tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Mientras que la Pascua judía celebraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, la muerte del Señor Jesús simboliza la liberación de la humanidad del pecado y de la muerte eterna. Así que como la Pascua judía marcó el comienzo de un viaje de la tierra prometida, la muerte de Cristo ahora marca un inicio de la nueva vida y acceso a la vida eterna con Dios, ¿sí? Los judíos habían celebrado la Pascua y fueron liberados para ir a la tierra prometida. Nosotros ahora, a través de la Pascua, a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, estamos partiendo a la nueva Jerusalén, ¿no? Estamos yendo a la vida eterna con Dios, ¿sí? Son dos cosas diferentes. En el Nuevo Testamento la muerte de Jesús es vista como el cumplimiento de la Pascua. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 5:7 dice esto, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. ¿Sí? Así que en muchas partes de la Biblia nos habla qué significa Cristo, qué hizo Cristo por nosotros. Pablo mismo lo dice, fue nuestro Cordero Pascual. Jesús es el verdadero Cordero Pascual y su muerte inaugura a una nueva era de salvación, extendida no solo a Israel, sino a toda la humanidad. ¿Estás entendiendo ahora realmente lo importante que es celebrar la cena del Señor? La Pascua judía y la muerte de Cristo están intrínsecamente conectadas a través del simbolismo del sacrificio y la redención. La sangre del Cordero Pascual en el Egipto protegía a los israelitas de la muerte física, mientras que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, nos trae salvación eterna y vida nueva para los creyentes, liberándonos del pecado y de la muerte espiritual. Cristo cumple el significado de la Pascua al convertirse en el sacrificio definitivo que redime a la humanidad. Así que mis hermanos, participa en la cena del Señor. No te olvides. Así que luego vamos a estar poniendo en práctica todo esto. Pero yo quiero animarte a que entiendas qué importancia tiene esto de la cena del Señor, qué gran significado, y el Señor nos ha pedido que lo hagamos. Padre, gracias te damos porque en este día nos has hecho entender
la importancia, el significado que tiene la cena del Señor. Gracias porque tú eres ese Cordero Pascual. Gracias, Señor, porque tú has muerto en la cruz por mí. Gracias, bendito Dios, porque tú eres real y verdadero. Padre, bendice a mis hermanos para que puedan entender qué significa la cena del Señor y que no dejen de participar, que obedezcamos tu palabra y que no nos olvidemos de lo que tú has hecho por mí, por toda la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.